Uno. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, allá donde vosotros os encontráis. Es que me sale a veces la vena de Colombia. Pues hemos empezado hoy, o empezamos hoy, unas charlas a través del canal Ópera al Aire, para hablar de ópera, hablar de canto, de compositores, de la actualidad, de todo lo que hablamos en el vídeo de presentación de este canal, que su intención es, digamos, sí, hablar de ópera, pero no sé si todo ya esté dicho, todo esté cantado, todo esté discutido, y bueno, sobre canto creo que todavía hay mucho que decir, y sobre las puestas en escenas y sobre todo cómo se está abordando hoy el subir a escena, valga la redundancia, las diferentes óperas de los distintos compositores por la situación actual que vivimos. He de anteponer que el arte y la cultura hoy más que nunca son necesarios. Y esto no se trata de un mitin político, ni se trata de hablar de si estoy de una parte de unos o parte de otros, sino que es una realidad. La cultura a través de los tiempos ha sido esencial para la supervivencia de los seres humanos, que a algunos les cuesta entender esta postura o estas ideas, pero hoy más que nunca la necesitamos. El canto, la ópera forma parte de las artes escénicas, es un arte que una colega, amiga, la denominó este arte como el arte de todas las artes. ¿Por qué? Porque, bueno, en este canal, haciendo un paréntesis, se trata obviamente de hablar de ópera, pero habrá gente que se acerque sin tener conocimiento, tener en profundidad un acercamiento, y también se trata de acercar la ópera. Por eso vamos a hablar también de temas que ya sean a lo mejor sean repetitivos, como la historia de la ópera, cómo inició, cómo comenzó. Pero de eso no se trata hoy. Hoy se trata de hablar de canto, de ópera, con un amigo, con un tenor en alza. Él se llama Sergio Escobar, toledano de nacimiento, es una persona muy joven para lo que ya ha hecho. Ya después él nos dirá qué ha sucedido con su voz, con su carrera, cómo va abordando todo lo que se le propone en los distintos teatros. Yo tengo que decir que es una persona joven, puedo decir la edad, ¿verdad? Sí, claro. La edad son 39 años, 39 años para un joven, es nacido en el 82, espero que haya hecho bien el cálculo con la calculadora del iPhone. En marzo, en 20 días, los 39. Bueno, 20 días, o sea que estás a punto de Sí, cumplir sí. 39, o sea que tienes 38 todavía. Pero Eh, bueno, ya. ¿Qué les puedo decir de Sergio Escobar? Yo he tenido oportunidad de cantar con él, no en la Scala de Milán, no en el Colón de Buenos Aires, pero sí en algún escenario. Y he de decir que, pues bueno, uno lo único que tiene que hacer cuando canta él, pues es escucharle, porque su voz es prodigiosa. Ustedes lo van a ver, lo van a escuchar. Y es un tenor que se ha hecho, obviamente, con ayuda de los maestros, porque el canto no se puede abordar sin un guía, sin alguien que te dé luces, sin alguien que te proponga cosas, pero eres tú el que asumes esa responsabilidad de cantar, de pararte en un escenario y de abordar un personaje como Macbeth o como Otelo o como el Don José de Carmen, papeles dramáticos y complicadísimos de abordar tanto en lo escénico como en lo vocal. Les voy a decir, por ejemplo, que Sergio Escobar ha cantado en la Scala Milán, en la Ópera de París, en la Staatsoper de Berlín, en el Colón de Buenos Aires, en el Teatro Real de Madrid. Es decir, la lista es interminable. Óperas como Don Carlo, Macbeth, Norma, Manon Lescaut, Rigoletto, Traviata, Madame Butterfly, Trovatore, El Corsaro, y una lista interminable. Entonces, a partir de aquí, una pregunta que se me ocurre, como ya he dicho, bueno, yo he de decir que su voz es una voz ampulosa, y perdón por los adjetivos, que no se malinterpreten, creo que Sergio me va a entender, con un escuilo que es atronador. Es sencillamente atronador. Yo he sido testigo cuando cantó Macbeth en un teatro que estamos viendo aquí atrás. ¿Sabes qué teatro es, Sergio? Sí, claro. Un teatro que Teatro me trae buenísimos recuerdos, el Teatro Colón de Bogotá.
Colón de Bogotá. No con es el de Buenos un, Aires, pero con un, es un pequeño Colón. con un público al que adoro, que es un público calurosísimo, el público colombiano. Sí, yo creo que pues los latinoamericanos nos caracterizamos porque somos muy cariñosos con los artistas y aplaudimos, perdónenme, de otra manera. No quiere decir que en España. Se echa mucho de menos cuando se está en Europa o en otros sitios, ese Creo que es tipo de cosas. agradecido, pues, dicho por todo, por muchos artistas, ¿no? Por ejemplo, el público cubano, el público de México, todos esos públicos son muy agradecidos con los artistas. Creo que el Y un artista público que y un sabe público que de sabe. lo que está viendo. Exactamente. Entonces, esta charla se trata de conversar un poco distendidamente, un poco amenamente, un poco para que la gente sepa, se entere de lo que hay detrás de un cantante. ¿Qué sucede con un cantante? Porque la gente va a ver y no le interesa si el cantante cenó, si desayunó, si está pasando un mal momento, si riñó con su mujer, si se está separando. Pero tiene que afrontar cosas muy difíciles. Son lo que hablábamos en un post que puse yo en Facebook que generó controversia si éramos cantantes de élite, si el cantante podría cantar un tango de una forma lírica. Y evidentemente yo estoy de acuerdo. A mí, yo soy un provocador por naturaleza, sin embargo, creo que el cantante lírico está en un ámbito que no es cualquier ámbito, ¿verdad? ¿Por qué? Por su preparación, porque es como un deportista de élite. No gana como Messi o como Ronaldo, un cantante que debería, pero su preparación es prácticamente similar, guardando el civil. Entonces, yo, la primera pregunta que te voy a hacer, Sergio, ¿cómo descubre un cantante, un artista que quiere ser cantante de ópera? En mi caso, lo primero descubrí que tenía una voz, digamos, que me podía dedicar a ello. O sea, a mí me gustaba mucho la música clásica y yo empecé a escuchar música clásica, no escuchaba cantar a nadie, ¿no? No ópera nunca. Sí que de pequeño me encantaba Nino Bravo y yo cantaba con Nino Bravo y yo siempre he sido consciente de que tenía una voz buena, pues, pero nunca yo tuve idea de dedicarme al canto, ni muchísimo menos de pequeño. Yo quería ser otras cosas. O sea, yo quería ser pastor de pequeño. Hombre, maravilloso. Hombre, hay pastores, hay pastores que han sido grandes artistas. Julián Gallarre, Miguel Hernández o el Cabrero, por ejemplo. claro, Julián Gallarre era pastor de vacas en Navarra. Pero bueno, el caso que una vez dio la casualidad que puse la tele y estaban cantando los tres tenores. Luego dicen que ese tipo de conciertos, los puristas de la ópera, yo soy purista, pero hasta cierto punto, hay gente que critica ese tipo de exhibiciones de los cantantes chicos. Y sin embargo, a mí me ha hecho estar aquí, porque si yo no hubiera descubierto la ópera a través de un concierto de los tres tenores, pues seguramente no me hubiera hecho aficionado al canto. Entonces, pues ahí empecé a ver que yo podía cantar algunas cosas de las que ellos cantaban, lógicamente, a años luz, con 17 años, sin tener la voz educada, yo no tenía la tesitura, yo no pasaba de un sol. Pero bueno, en el centro, pues intentando imitarles, la voz me sonaba. Se me colocaba de naturaleza, se impostaba y sonaba. Y se lo dije a mi madre, digo, mira lo que hago. Y al día siguiente me llevó a hablar con un profesor de canto y me apuntaron a una academia de canto. O sea que recibiste apoyo de tu familia, ¿no? No te dijeron, no, usted se va a morir de hambre siendo No, no, artista. no, no, desde el primer día, ya te digo, o sea, porque yo cantaba a escondidas de mi madre. Y un día le dije, mira lo que hago. Y al día siguiente estaba dando clases. No viniendo de ninguna familia de dinero, porque mi madre era ama de casa, mi padre vigilante de seguridad, y era una familia, pues, de clase media, con tres hijos, pues fíjate, imagínate, con mucho sacrificio. Ya. Porque también, bueno, ¿sabías en un momento dado, sabías en el fregado que te estabas metiendo o no? No, porque tú desde lejos, ya con 17 años, de jovencito, todo lo ves de color de rosa, ¿no? Y ves solamente la parte buena, pero aparte nadie nos cuenta el sacrificio que hay aquí. Tú ves que los cantantes, pues, que cantan en teatros muy grandes, con mucha gente, que esa gente les aplaude, que los famosos ganan mucho dinero. Lo que no te cuentan es que a mí sí me lo contó luego. El primer día que fui a hablar con mi profesor de canto, me dijo, mira, yo te voy a contar cómo es esto. Y me contó que esto era
un camino muy duro y muy largo. Y aún así a mí me compensó intentarlo. Pero es muy duro desde que empiezas a dar clase, tener que ir a Madrid 1 hora y pico de viaje para dar 1 hora de clase, que cuestan mucho dinero, estudiar música, estudiar idiomas, estudiar piano. Hay muchos estudios detrás de no solamente ponerte a cantar y ya está. Ya, bueno, yo esta entrevista, se me ha olvidado decirlo, la he titulado como Stanislavski en su libro, yo lo he extrapolado y la he llamado Un tenor se prepara. Porque claro, un tenor se prepara para esta segunda vuelta en esta nueva normalidad que nos han hecho llamarla. Hmm. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. De todas maneras, hablamos de que un cantante de ópera es un artista de élite. Sí, requiere unos cuidados y un estudio muy exhaustivo de su voz, un autoconocimiento, es decir, tiene que hacer un trabajo en profundidad de cómo funciona su voz, de si tiene algún malestar Claro, físico, incluso emocional, cómo sortear todo ese tipo de obstáculos en un momento dado que haya que cantar. Entonces, claro. cuéntale, me gustaría que nos contaras, pues yo lo intuyo, lo sé, pero a la gente que no lo sabe, por ejemplo, ¿cómo te preparas? ¿Cómo se prepara un cantante? No vamos a contar toda la historia tuya, pero sí cómo ha sido esa preparación hasta llegar al punto en el que te encuentras actualmente. Lo primero que hay que hacer es muchos sacrificios. Sacrificios de, parece una tontería, pero siendo joven, pues te apetece salir, tomar tu cubata, fumar tu cigarro, todo eso, nada. Olvídate. Volver a casa pronto para que la voz esté bien, no coger frío. Son muchos sacrificios que hay que hacer. Luego, cuidar mucho la alimentación, porque dices, bueno, los cantantes de ópera hay muchos que estamos pasados de peso. Sí, eso es una cosa, pero hay que renunciar a comer muchas cosas. O sea, no comer nada frito, no comer nada picante, comer poco tomate, pocos ácidos, poco tal, pocos refrescos, Bueno, pero ha habido muchas cosas. cantantes que esas exigencias se les ha saltado y hay muchos ejemplos por ahí. Eh, De pues fumar, de beber y sin embargo salen a cantar y son unos toros cantando, ¿no? sí, pero luego habría que ver cuánto han durado. Por ejemplo, hablando de las vacas salas de la ópera, Giuseppe Di Stefano fumaba y bebía. Jussi Björling fumaba, bebía, pero ¿cuántos años cantaron? Pero tú le atribuyes que eso influyó en sus 10 años de carrera nada más. Que duró. Claro, claro. O sea, si tú pones al lado a Alfredo Kraus o a incluso Mario del Mónaco, Corelli, que eran coetáneos de él, Bergonzi, todos cantaron más de 20 años, 30 años, algunos 40 años como Kraus. Sin embargo, pues qué casualidad que el que bebe o el que fuma, pues 10 años. Igual es por eso. Ya. Bueno, y cambiando un poco de tercio, la ópera, a ver, son 400 años, ¿no? Son 4 siglos largos y hay muchas cosas que han cambiado de cómo inició la ópera desde aquel Dafne, creo, hasta cuando Monteverdi hace digamos, complementa y la formaliza de alguna manera en actos y bueno, en fin, han cambiado muchas cosas, ¿no? De cómo antes, por ejemplo, el cantante era vamos a llamarlo, el protagonista, aunque no fuera, era lo que primaba en la ópera. Claro, Es el decir, reclamo para el el público. reclamo, lo que importaba no era si el cantante actuaba bien, si Claro. era guapo, si no era guapo, porque es decir, hay el mito de que los cantantes o la cantante o la gente que es neófita en estas cuestiones creen que el que canta es gordo o gorda y la ópera no tiene nada que ver, son gente que grita, que tal y que no sé. A día de hoy hay paradigmas que han cambiado sustancialmente, ¿no? Es decir, hoy se le pide a un cantante tal vez más que antes, ¿no? Se le exige mucho más que antes, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que se le exige más, pero también en otros aspectos se pasan por alto muchas cosas. Se exige más, pues lógicamente se pide que estemos mejor preparados musicalmente. Antes había muchos cantantes que se aprendían las óperas sin leer una partitura. Ahora un director de orquesta no te lo permite. El tema de los idiomas. Durante siglos
las óperas se cantaban cada uno en el idioma que quería. O sea, te podías encontrar que en una Carmen, Carmen cantaba en ruso, Don José cantaba en italiano y los demás, si era en Francia la función, todos en francés. Eso pasaba. Ahora eso tampoco se permite. Todas las óperas, incluso muchas óperas que se hicieron segundas versiones en italiano, se están representando en el idioma original en francés, por ejemplo, La Favorita o otras más de muchas óperas belcantistas. Eh, Se pasan más por alto ahora las cuestiones técnicas de la voz. Ahora yo creo que, sobre todo desde que salieron, desde que los discos son los que mandan, las óperas en streaming, los DVDs, y pues sobre todo se buscan voces que encajen, me refiero en el Star System en lo más alto. Luego, lógicamente, los teatros están llenos de gente. Pero ese grupito de cantantes elegidos, los primeros, los grandes divos, pues ahora, antes eran grandísimas voces y ahora son grandes artistas, grandes actores. Podríamos pensar que a Gigli no pasaría una audición si se tratara, o Caruso tratara de un casting que se pidiera, o Pues casting, una seguramente, audición, no pasarían una audición solamente por la voz. seguramente no. No, no. O sea que se han cambiado, es decir, yo creo que el artista o El mismo Pavarotti ahora mismo, pues lo tendría difícil. yo creo que el cantante ahora tiene que estar, como tú bien has dicho, mucho más preparado, tiene que tener mucho más conocimientos o mucha más, vamos a llamar, ser más multidisciplinar, ¿verdad? Porque Sí. antes, lo que tú has dicho, ¿no? Antes se aprendían las óperas de oído y tal, y bueno, era, pues no todos, ¿no? Evidentemente, No todos, obviamente, claro, pero pero no era tan exigente. Sin embargo, uno escucha a estos cantantes de antes de la Segunda Guerra Mundial y es impresionante, incluso con grabaciones que no son muy sí, buenas, cuando se grababa claro. con el famoso tubo este, Sí, que te uno pierdes en dice, todas las... ese tipo de cantante, es decir, ese tipo de canto que se ha denominado a la italiana, que era lo que nos han dicho a muchos, el cantar sulla parola o sul fiato, de que esto ha conllevado a muchísimas discusiones sobre canto, sobre la técnica, a muchísimas sí, controversias a este nivel de que, por ejemplo, el cantar en francés, que los franceses no tienen la técnica correcta o que los alemanes cantan guturalmente y que la técnica correcta es la italiana, pero que ya no se enseña así. Es decir, los maestros de hoy en día, sin hablar de nadie en específico, no Mm. enseñan como se enseñaba la antigua usanza, por eso el canto a la italiana, o digamos, la ópera ha ido un poco decreciendo en ese aspecto. ¿Tú qué opinas? Puede ser, sí que hay maestros y sí que hay cantantes que cantan así. Eh, lo que yo digo es que luego las grandes empresas discográficas, las grandes agencias buscan productos más vendibles para un tipo de público no tan conocedor de la ópera y que, por ejemplo, pues Pero quiere ver un, qué quieres decir con más vendible? Es decir, porque, claro, aquí entramos en un terreno, en la pues que parte, digamos, de la sean más comercial y del gente, marketing. claro, marketing, o sea, figuras de moda, o sea, buscar un tenor, una soprano, que sean guapos, que canten bien y que puedan hacer un Elixir de Amor, una Lucia y que quede como una película de Hollywood. Lógicamente, pues está sacrificando seguramente a muchas voces que podían entrar en ese circuito y no entran. Es decir, el marketing está jugando un papel importante en la ópera, pero eso puede ser contraproducente también, ¿no? Es decir, porque hay cantantes, yo conozco, soy testigo de cantantes, tanto mujeres como hombres, con unas voces impresionantes que tú y yo conocemos, mujeres, Mm. y no tienen acceso a los grandes teatros, ni tienen acceso a oportunidades de cantar grandes producciones. Entonces, ahí es donde entra a jugar un poco ese tema de si me gusta físicamente, si es agradable, no es agradable, da el pego con la cámara, serviría para un disco También o no. hay otro factor y es la suerte, como todo en la vida. Y en el mundo de la ópera, pues tienes que estar en el momento adecuado con la persona adecuada. Si resulta que un cantante, que puede ser bravísimo, no da con un agente
adecuado que le pueda vender, pues seguramente ese cantante se pierda o no llegue a poder explotar al 100% su material. Pero bueno, también podemos hablar, en tu caso, que no es, a mi humilde modo de ver y mi opinión, tu voz no es una voz común. Es decir, hay, y se dice, de que hay carencia o no hay tenores para cantar y a veces los teatros se las ven para buscar, por ejemplo, un reemplazo o un cover, ¿no? Porque no hay, no sé cómo, hay sequía en ese aspecto. Pero en este caso tuyo, donde tu voz no es una voz que no es que se dé, es decir, más común el tenor lírico, ¿no? O la soprano lírica, son voces más comunes que una voz tuya que es lírico spinto, ¿no? No sé si estoy equivocado, lírico spinto, ¿no? Sí. Entonces ahí también no solamente son factores como la suerte o como si eres guapo o no eres guapo, entonces tal, sino que verdaderamente aquí es el factor talento el que prima. En tu caso, por ejemplo, ¿no? Por las características de tu voz. Sí, evidentemente hay otras cosas, ¿no? Pero no sé, yo creo que es lo que yo Pues, yo creo que en gran parte es lo que te digo, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo he estado cantando durante años en teatros más pequeños de que donde he cantado el año pasado, mientras he estado con una agencia que es que es muy difícil para una agencia pequeña entrar en los teatros grandes. Está el mundo muy complicado, no te lo ponen fácil. Yo el año pasado cambié de agente, hace ya un año y medio, 2 años. Eh, y ahora estoy con una agente muy importante, con Gianluca Maqueda, que es una agencia importantísima. Y desde que estoy con Gianluca Maqueda, pues he debutado en Ámsterdam, en Berlín, en París, en Madrid, claro, en evidentemente, cuestión de 6 o 7 meses. un cantante, un artista necesita de una mano derecha, ¿no? O de alguien porque el artista solo no puede manejar todo ese abanico de cosas, porque yo creo que el Claro. cantante, el artista tiene que El dedicarse cantante se tiene que dedicar a a cantar cantar y y a a pararse estudiar. y a subirse al escenario y defender sus papeles. Pero fíjate que volviendo a los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, incluso a la posguerra, Mm, agentes antes y los propios maestros de canto buscaban talentos. sí, Incluso a veces no lo hacían por la cuestión del dinero, sino porque veían que el talento, ese tipo de talentos, era necesario apoyar. Eso ya no se ve, eso ya no no sé. existe. Pero no existe en el canto y no existe en casi ningún otro ámbito que busques. No voy a hablar de política, pero no me puedo creer que los líderes políticos que tenemos sean los mejores. Tiene que haber gente Bueno, mejor. a ver, vamos a mojarnos un poco, Sergio. La situación, digamos, de la cultura y tal, son de que hayan más oportunidades y más accesos a este tipo de cosas, la responsabilidad de los políticos. Vamos a hablarlo claro, ¿no? Pero bueno, eso ya sería para hacer otra charla y ponerlos un poco finos. Pero bueno, referente, por ejemplo, a cómo se enseña el canto. Es decir, se sigue diciendo que ya no hay maestro de canto. Por ejemplo, he escuchado, no, en España no hay maestro de canto, en Madrid no hay maestro de canto. Ya el cantante, digamos, de tus características, vamos a llamarlo, de esos años ya de experiencia, perdón, ya no se busca tanto, si estoy equivocado me dices, pero creo que no. Ya no se busca tanto el maestro que te enseñe a colocar la voz, ¿no? A dar el agudo, a que te explique lo que es el pasaggio y todo ese tipo de cosas. Más se busca un repertorista para que te indique exactamente cómo es que se debe cantar y hace las veces de maestro de canto y de repertorista. Entonces, Otra cosa también, es que muchos repertoristas se están metiendo a profesores de canto, creyéndose que porque acompañan a cantantes saben de canto. Pero eso se cae solo por su propio peso. No, yo creo que el problema es, aquí en España hay un problema muy grande y son las escuelas oficiales, los conservatorios. Para aquí, para dar clase de canto, tú necesitas tener un título que, lógicamente, si te estás dedicado durante 40 años a cantar en teatros,
pues seguramente no has tenido tiempo de tenerlo. Entonces, aquí resulta que una persona se saca un título sin haber cantado nunca en su vida y da clase de canto, puede acceder a una oposición y entrar en la escuela superior o en un conservatorio, tal. Sin embargo, gente, Plácido Domingo no podría entrar a dar clase en la escuela superior de canto. Jaime Aragal no puede dar clase de canto. Ya. Mi maestro Paco Ortiz no puede dar clases en un sitio oficial. Eso es a lo que no hay derecho. Aquí debería haber meritocracia, como hay en otros países. Que Sí, la lo que gente pasa es que que ha... estamos en un mundo, Sergio, donde estamos sufriendo eso que llaman titulitis. Claro, Titulitis aguda, que parece ser que el título te da el pase a cantar en la Scala de Milán y nada más lejos de la realidad. está muy bien tener un título para dar libre medio de decir que no. Está muy bien tener un título para poder dar clases de canto y lo que sea. Pero lo que no puede ser es que una persona que durante 40 años ha cantado no pueda enseñar. O que esa persona con el título, sin haber cantado nunca, o sea, es que aparte de tener un título, se debería poder acreditar que esa persona ha cantado. Para tú poder entregarle el futuro de las voces de este país, decir, toma, dales clase, enséñales a cantar. ¿Con qué armas? ¿Con qué? ¿Cómo sabes tú que esa persona sabe cantar o sabe enseñar? Porque ¿Tú tiene crees, un por título. ejemplo, tú crees que en los conservatorios y escuelas de canto sobran asignaturas o no? No, yo creo que eso está A lo bien. que me refiero, ¿a dónde voy? O se da, hay exceso en ciertas asignaturas que adolecen Hay otras. exceso de horas y pocas horas de canto. Por ejemplo, Pero yo soy partidario de que la técnica vocal no basta una hora a la semana, una hora a la semana, por supuesto que no. porque eso no ha cambiado. Llevamos años Pero con es que este también te digo otra problema. cosa. Cuando yo, es que no me quiero meter en muchos fregados, pero cuando yo estudiaba, menos mal que tenía solo una hora, porque si encima tengo dos, me hubiera quedado afónico. Una famosa escuela de canto que tú y yo conocemos, Claro, que si te pillaban estudiando con un profesor privado te podían crujir, ¿no? claro. Porque no. Usted no puede estudiar con un profesor privado, que para eso está la escuela de canto, pero uno veía que una hora no era suficiente y como que el avance se hacía eterno en el tiempo. Entonces yo pienso, O que simplemente la persona que te habían asignado como maestro de canto, te dabas cuenta de que no había cantado nunca en su vida, más que en el teatro de la escuela 2 veces hace 30 años. Entonces dices, ¿y esta señora como, esta persona cómo me va a enseñar a cantar? Es imposible. ¿tú eres partidario de que la persona que enseña canto tiene que haber cantado? Pues no en todos los casos, no se puede decir esto es así. Hay buenos profesores de canto que no han hecho carrera, se han dedicado a cantar, a enseñar y son buenos. Pero obviamente Me consta yo no puedo transmitirle a un alumno una sensación que no he sentido, ¿no? también. Y también hay cantantes que han sido grandes cantantes y que no han sido buenos maestros. Eso también está el mundo lleno. Ya. Pero yo creo que debería haber un equilibrio. Gente que haya cantado y que, bueno, pues si quieren pedir el título, bueno, que lo pidan. Pero gente que haya cantado. Y entonces, resumiendo, concluyendo esta parcela, digámoslo, el canto está en decreciendo por lo que hemos hablado, por ausencia de falta de maestros idóneos, por la educación, por lo de los teatros, por todo ese tipo de cosas que se adolecen y vemos. ¿Se puede decir que está un poco en decreciendo la ópera o no? Pues puede ser uno de los factores. Otro de los factores es que ahora mismo a la sociedad que tenemos le interesan las cosas que le supongan el mínimo esfuerzo. O sea, la Mental juventud y de, claro, o sea, escuchar una música que le suponga pensar lo menos posible. Para tú ponerte a escuchar Otelo, primero tienes que haber escuchado muchas óperas, muchas horas. Tú no te puedes poner a sentarte a escuchar Otelo porque en 10 minutos te explota la cabeza. Si no tienes una educación previa y haber escuchado música del clasicismo y barroco, un montón de cosas que te preparen el oído, que te preparen el cerebro para tú asimilar eso. Y eso ahora mismo es lo complicado. La gente se pone un disco de música de esta que la hace en 10 minutos con una máquina y al mes siguiente se buscan otro cantante y ya está. Y así van. Ya, ese tema, digamos, de la educación, vamos a llamar auditiva. Ya de la intelectual no voy a entrar ahí porque cada quien
Va junto. Cada quien se prepara como quiere, pero hay una cuestión que a mí me parece que es muy importante en la ópera. Yo estoy convencido que la ópera, al ser el arte de todas las artes, puede transformar. Yo no digo que pueda quitar el hambre en África, no, hasta ahí no llega el tema, pero sí puede, yo soy testigo de que sí puede cambiar al menos una vida. Yo he trabajado con niños acercándoles la ópera, que ellos sean, digamos, los protagonistas, que canten, que sepan, y ver cómo un niño le cambia incluso la cara, le cambia su Mm. disposición, su carácter, a través de las artes escénicas, de los juegos dramatúrgicos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo pienso que la ópera sí es importante, Sergio. Yo creo que sí hace una labor, puede cumplir una labor más allá de lo lúdico, de Sí, lo de entretenimiento, sí. ¿no? Tú tienes dos hijos. Mm. ¿Cómo encajan ellos tener un padre? No voy a entrar en lo personal, evidentemente, pero ¿cómo encajan ellos eh, que su padre sea cantante de ópera y cómo asumen, cómo asimilan la ópera, por ejemplo? ¿Les enseñas? ¿Tienen oído musical? Etcétera. Claro, ellos estudian música desde que son pequeñitos. Andrés, con 5 años, estaba haciendo método Suzuki de violín y Mateo empezó un poquito más tarde, el año pasado empezó con 6, a hacer solfeo y piano. Y yo iba a haber sacado el tema. Aparte, la música clásica, la música culta, digamos, no me gusta decir música culta porque hay muchos tipos de música culta, pero bueno, digamos la música clásica, la ópera, aparte de que yo creo que te forma como persona, un niño con 7, 8, 9, 10 años, tú los ves, son distintos los niños que van al conservatorio y los que no. Porque tienen otras cosas en la cabeza. No es lo mismo salir del colegio y estar pensando en irte a jugar a la calle y a ver el fútbol y tal, y a la consola, que salir y entrar en un ambiente totalmente Bueno, distinto que cada es el cosa tiene ambiente su de la espacio. música. Evidentemente, Claro, los niños tienen tienen una que jugar. prioritaria que es jugar. Claro, Eso es indispensable para la formación, pero obviamente la formación es otra parte claro. importante. Pero tú entras en un conservatorio donde hay niños y ves que son distintos. Tienen otra educación, están más calmaditos, es otra cosa. Porque están construyendo la cabeza de otra manera. Ya. Y tienen otras preocupaciones, no sé, ¿Van a ser cantantes tus hijos? ¿Les gustaría o no? no, no creo, no creo. ¿Pero tienen dotes vocales o no? Tienen buena voz los dos. El O- pequeño sobre todo tiene una voz y buen oído, muy buen oído. ¿Y te critican o no? Sí, cuando hago algo mal, papá, eso, Estás calando, estás calando. ese agudo se te ha ido 2 veces. Qué bueno, debe ser muy divertido, ¿no? De interactuar de esa manera. Ellos me han visto cantar desde que nacieron, entonces, pues, lógicamente, tienen el oído muy educado y saben lo que está bien hecho y lo que no. A lo mejor no saben qué ha pasado. Esta tarde estaba yo escuchando una grabación y se veía un cantante que el final, el agudo, se le iba ahí un poco tal. Y dice Andrés, el mayor, uff, papá, y se le ha ido 2 veces la voz. Y Bueno, era una cosa casi imperceptible ahí en el agudo, pero bueno, yo quiero ponerles, como estamos hablando de Sergio y de la voz de tenor, quiero ponerles un ejemplo y si nos da tiempo ponemos otro. Vamos a poner una caballería rusticana, la parte de Turidu, cantada en Florencia, ¿no? Si no estoy mal, ¿no, Sergio? sí, en el Teatro Comunal de Florencia. Trato de combinar Florencia, entonces para que ustedes vean con quién tengo el gusto de hablar esta tarde. Ya volvemos.
cirosa, quando t'affaci fai la bucoriso, via tu cui ti do lo primo faso. C'ha la porta tua, lo sangue sparso, e non m'importa si c'è muoro acceso, e se da muoio e vado in paradiso, se non c'è trovo a Dio, manco c'è traso, e se da muoio e vado in paradiso, se non c'è trovo a Dio, manco c'è traso. Vale, bueno. Bueno, ¿qué les pareció? Bien, ¿no? Es decir, y además cantar caballería, que es un papel bastante dramático, ¿no? Un papel que hay que tener mucha grinta, que llaman los italianos, ¿no, Sergio? Es muy difícil de cantar, sobre todo tiene dos partes muy diferenciadas. Es esto que acabamos de escuchar, que es un interno que se hace al principio, que es una canción siciliana, que está toda centrada en el pasaje de la voz, entre el mi, el sol, el la bemol, dificilísimo, porque la tesitura es muy alta, no tiene grandes agudos, pero es una tesitura tremendamente difícil. Además, con unas vocales tienen muchas U's que te cierran ahí cuando vas al la bemol, y es muy difícil de cantar, y aparte de cantarlo en un interno, se canta desde fuera del escenario y se tiene que escuchar en todo el teatro. Bueno, Y luego tiene la parte ya con Santuccia, toda la parte del final, que es dificilísima porque tira del corazón muchísimo, es muy apasionado. Y es un personaje muy complicado de hacer. Ahora lo voy a hacer en un par de meses, lo hago en Las Palmas. muy bien. Y respecto a los papeles, digamos, veristas o dramáticos, que todos los cantantes, pues, de alguna manera nos gustaría abordar papeles dramáticos, ¿no? Porque requieren, no sé, ese sentimiento, esa... No digo que los otros papeles no lo requieran, en el bel canto se requiere, pero digamos el dramatismo a lo mejor no es, obviamente no es lo mismo, a ver si me explico bien y no me enredo. Es decir, ¿a ti te gusta más cantar, por ejemplo, Verdi y Puccini que Donizetti? Yo sé que a lo mejor es una pregunta, ¿quieres más a papá o a mamá? No es eso. Pero evidentemente hay compositores o hay papeles donde el cantante, o por ejemplo un cantante con tus características, se sienta mucho más cómodo, ¿no? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, todavía no me he querido meter mucho a cantar papeles muy, muy, muy dramáticos. Y los que he cantado, siempre los he intentado cantar con mi voz, sin intentar buscar resonancias grandes ni salirme mucho de lo que es la técnica. Intento cantar como canto Verdi. A mí lo que más me gusta cantar es Verdi, sobre todo las primeras óperas de Verdi. Attila, Macbeth, Corsaro, este tipo de Bueno, óperas. hay un concepto, Sergio, de que también he oído o leído por ahí, que se confunde o no se habla
claramente de qué es Verdi. Sí, Verdi es verismo, pero no se refiere a su canto. Porque Verdi es bel canto. Verdi es un bel canto un poco más evolucionado. No llega a ser el verismo de Leoncavallo. O sea, Puccini, al final de Puccini, ya sí es verismo. El Tabarro, Turandot, sí se acerca mucho más al verismo. Pero Verdi hay que cantarlo como si estuvieras cantando Donizetti. Lo único que es una tesitura más central, un poco más ancha, menos tendencia al sobreagudo. Se canta distinto por la tesitura, pero en realidad hay que cantarlo pensando que como si estuvieras haciendo Elisir o Lucia. Y respecto por ejemplo, a cantantes, ¿cuál es tu opinión de cantantes que cambian su técnica o cambian, digamos, no sé si llamarlo, si sea la palabra adecuada, la forma de emisión para abordar papeles más dramáticos sin ser de su cuerda o sin ser por ejemplo, sin Ya. ser un lírico espinto, si es un lírico o un ligero, cantar papeles de más envergadura, eso... Eso a la larga trae muchos problemas a la voz. Yo, yo creo que un tenor, por ejemplo, lírico, puede cantar papeles más dramáticos, siempre y cuando los cante digamos, sin cambiar su emisión. La voz tiene que ser la misma, tú tienes que escuchar la misma voz. Pues no sé, por ejemplo, Domingo. Domingo pues te cantaba igual el Rigoletto que la Bohème que el Otello. Si él hubiera empezado a oscurecer la voz, a querer sacar una voz más de tenor oscuro y tal, cuando hacía papeles más dramáticos, pues no hubiera tenido la longevidad vocal que ha tenido seguramente. Y yo creo que muchos cantantes que hacen eso lo acaban pagando. Hay Bueno, que pero cantar. también depende del cantante que haga eso. A Plácido, con la admiración que le tenemos, y soy el primero que le tengo una gran admiración por lo que ya sabemos, pero a lo mejor, claro, él adecúa sus medios vocales a los papeles, pero eso se le permite a Plácido, pero a lo mejor a otros cantantes no se les permite. Pero el cantante tiene que saber lo que tiene que hacer. Y si no te lo permiten, pues no te lo permitirá un tercero, pero tú tienes que intentar imponer tu forma de cantar. Oye, ¿y los directores ¿cómo hablan al respecto de eso? Cuando, por ejemplo, que te digan, no, es que esto hay que cantarlo más dramático, me lo tienes que cantar así y así. ¿Cuál es tu postura cuando te dicen A ver, un esto? director te puede pedir que tú alargues un tempo un poco más, que cantes con más slancho, más largo, más... pero no te puede pedir que cambies tu forma de emitir la voz. Nunca me ha pasado. Así no seas el adecuado para el rol. Así no seas, si no, no te hubieran elegido. Ya, no, bueno, es que ha habido casos, ¿no? De que gente que llega a cantar y resulta que no es no es el Turitu o no es el... Claro, a mí eso nunca me ha pasado, o sea, de llegar a cantar a un teatro y que te diga, no, pero esto lo tienes que cantar más ancho, o esto tienes que oscurecer más. Pues sí, yo puedo oscurecer hasta donde puedo, pero en el momento que a mí me haga cambiar la emisión, no tiro por ahí por ese camino. ¿Qué papel, hablando de esto, qué papel crees que nunca podrás abordar tú, vocalmente hablando, que te gustaría y no podrías abordar? Bueno, Plácido dice que la Tristán y Isolda, por ejemplo, nunca De lo tenor. cantó, lo grabó, pero no lo cantó, que es tal vez el único papel que se le ha resistido porque él sabía que podía pinchar en escena. En De tu tenor, caso, dije. Me gustaría cantar muchas cosas, pero sé que no las voy a poder cantar porque no son mi voz. Pero papeles de tenor, pues no sé, pues igual me hubiera gustado mucho poder cantar cosas más ligeras. Haber hecho Puritani, por ejemplo. ya, Me hubiera gustado hacer un Puritani Puritani. es un señor papel, Puritani, ¿eh? Lo canto en casa, pero sé que en un teatro no lo voy a poder Oye, que cantar. Corelli cantó La Favorita, ¿eh? Sí, la favorita yo me la podría cantar, lo que pasa es que hoy día no me la dan. No te la dan. Con los filados de Corelli y todo. Porque a día de hoy las modas han evolucionado y ahora mismo pues esos tipos de papeles lo hacen cantantes mucho más ligeros que yo. Pues muy bien. Y ya este último apartado, para ir terminando, que aquí nos quedaríamos hablando, podríamos hablar de muchas cosas interesantes referentes a esto de cantar y al ser un cantante de élite. ¿Cómo se abordan los papeles escénicamente? Es decir, parece ser que los directores de escena, y espero
ninguno o ninguna se sienta aquí ofendido, ni mucho menos, pero sí es verdad que se le ha dado a veces más prioridad y más preponderancia, incluso más autoridad para que manden en una ópera antes que el director musical. Antes Toscanini o que yo sepa Karajan Sí, sí. o el propio Barenboim eran los que mandaban y punto. Mm. Ahora los que mandan parece ser que son los directores de escena, no digo que todos, ¿sí? Pero ahí qué Por lo pasa. menos lo intentan. Por ¿Te lo las menos has lo visto, te las intentan. has visto con algún director de escena? ¿Has tenido alguna confrontación No, yo así? me suelo adaptar me adapto muy fácilmente a lo que me pidan. Me cuesta más adaptarme a una regia clásica con la que no esté de acuerdo, que si es una puesta en escena moderna que no tiene nada que ver con el personaje. O sea, por ejemplo, yo he hecho el año pasado, hice Madame Butterfly en Ámsterdam con Robert Wilson, que es un director que tiene su visión de las óperas, minimalista, todo blanco, movimientos mínimos, así. Pues lo haces y ya está. Tienes que cambiar el chip, pensar que no estás haciendo Pinkerton y punto. Estás haciendo el papel que te ha mandado este señor y lo haces. Me cuesta mucho más cuando voy a hacer una ópera que he cantado muchas veces, imagínate, un Don Carlo, y que la visión del director de escena, que va a ser una visión más o menos clásica, empieza a pedirme cosas que no, yo entiendo que no están en el personaje. Eso me cuesta mucho más. Pero No bueno, sé, en por resumidas ejemplo, cuentas, te viene y te dicen, no, pues Don Carlo es homosexual. Y tú dices, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? No, porque composa, pues no. es como Batman y Robin, que decían que eran gays, ¿no? Ay, ¿no? Que no se dice, pero que eran gays. Es algo ¿Quién? similar. Batman y Robin, por ejemplo, que decían Ah, sí, que eran pareja. Pues aquí también a veces quieren hacer de que Don Carlo y Posa sean pareja. Me parece un poco claro. absurdo, ¿no? Pues no. ¿Por qué? ¿Porque son dos hombres haciendo un dúo? Pues no. Pero bueno, o sea que tú te adaptas a las Sí, sí, circunstancias sí, e yo me intentas no entrar adapto, en confrontación. claro. Bueno, muy bien. Se habla, por ejemplo, de las tradiciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el agudo de la donna móvil no está escrito. El sol del Cortigiani, el de Difende el honor, tampoco está escrito. Hay muchos agudos que no están, incluso en el Barbero de Sevilla, hay muchísimas óperas, sin embargo, Todo dedico en la pira, sí. o la famosa a la Arlesiana, que canta Alfredo Kraus, que fue el que instituyó ese agudo arriba al final, y eso se ha convertido en tradición y el público tal vez, si no haces esos agudos como que el cantante, Sí, aplauso, pero si hace el agudo se cae el teatro. Muti, por ejemplo, se niega a que eso se haga, es decir, se rige por la partitura, se rige por lo que escribió el compositor, porque da a entender que hacer cosas que no quiso el compositor o que no dio beneplácito para que se hicieran es como una falta de fidelidad, casi de respeto. sobre esto se puede hablar mucho, pero es que no es todo blanco o todo negro. ¿Qué quieres que te diga? No sé, por ejemplo, la donna immobile. En vida, hasta que murió, se estuvo cantando. ¿Me oyes? Sí, que se ha Ay, perdido un poco, Gonzalo, ¿no? Se ha perdido un poco. sí. Ahora, Te decía que durante 50 años de la vida de Verdi, desde que escribió Rigoletto hasta que Verdi murió, se estuvo cantando la donna immobile en todos los teatros del mundo con el sí natural al final. Y Verdi nunca dijo nada. bueno, pero ten en Nunca cuenta que dijo que sí no se podía nada. cuando él compone esta ópera, Cuando él a los dos compone, lo días ya, pone abajo. a los 2 días ya se cantaba la Donna A Móvil los por 2 toda días ya, Italia. o la misma noche, el tenor, en el estreno, no lo sé, pero ya se cantaba el sí arriba, siempre se ha cantado arriba. En Dico en la Pira, pues pasa igual. ¿Qué pasa? Que Dico en la Pira es muy difícil cantar en do. Entonces, ¿qué pasa? Muchos tenores lo bajan, mejor dicho, lo bajamos, porque yo también lo bajo, medio tono. Que al final, con lo que ha evolucionado el diapasón, desde que Verdi lo escribió hasta hoy, al final lo estás cantando en el mismo tono.
porque el diapasón sube siempre, siempre está subiendo. Que ese es otro de los grandísimos problemas que tiene el canto hoy día. Bueno, por eso se La dice que los afinación. cantantes de antes cantaban mucho mejor porque estaban a menos de 4,40, ¿no? Claro, cantaban a 4,32, entonces es medio tono menos casi. ¿Qué pasa? Que para cantar digo en la pira y de agudo, tienes que bajarla entera, cantarte todos los madre infeliz, pues al final hay directores que eso pues no les gusta y te piden que cantes todo y que lo cantes a todo, ¿no? Pues hay cantantes que dicen, vale, pues lo hago o no doy el do. O no, o directamente no canto trovatore, que es lo que hacen muchos. Tanto se les exige al cantante que al final acaban las voces que tienen que cantar trovatore, que es una voz de tenor lírico espinto grande, pues acaban no haciendo trovador por una nota. Ya, bueno, de todas maneras, si la ópera se canta como está escrita, tampoco pasa nada, ¿no? Porque al fin y al cabo, el canto y la ópera no Hombre, solamente se basa en los agudos, ¿no? No solamente es el agudo, ¿no? sí, pero no puedes presentarte en un teatro a cantar el trovador y no hacer. Tienes que buscarte los trucos que sean, si tienes que bajarte medio tono te lo tienes que bajar, y si tienes que callar un poco antes del agudo, lo tienes que hacer. Pero el agudo hay que darlo, porque al final nosotros nos debemos al público, y el público es lo que pide. O sea El que el público quiere público escuchar el alarme. es lo que manda el público en un momento dado. Pues en un momento dado sí. Yo entiendo que en un teatro concreto, como puede ser la Scala de Milán, estando Riccardo Muti, pues se puede permitir decir, voy a ser provocador y voy a hacer esto para decir que esto está escrito así. Pero al final el público la abucheaba todos los días. Al Bueno, el final la público, culpa se le daba. El pobre, que en paz descanse, Salvatore Licitra, que era el que no cantaba el agudo, porque Muti le decía que no lo podía cantar. ya. O sea que puede primar la tradición, al público hay que complacerle en un momento dado, ¿no? Yo creo que hay puntos muy concretos donde sí. Ya. Otra cosa es mucha tradición que luego se ha ido agregando, metiendo cosas ahí, deformando las óperas de una manera que tú escuchas algunas óperas en los años 50 y parecen otras óperas. O sea, estaban totalmente mutiladas, con cortes por todos lados. En la época de Corelli, Calas, tal, se cortaba todo. O sea, una ópera de 3 horas duraba 2 horas. Bueno, ahora quieren Y estar, tampoco es eso. ahora está la tradición de, están abriendo los cortes, ¿no? Entonces las óperas de Rossini, en vez de ser de 3 horas, son de 5. Son de 6. Tú hay que buscar el término medio. Término medio. Muy bien, y ya para ir acabando, dos últimas cosas. Esta última pregunta es, ¿qué matiz o qué diferencia para que los que nos ven y nos escuchan y los que no tienen un conocimiento en profundidad, ópera y zarzuela? ¿Qué diferencias? Obviamente la parte hablada, pero ¿qué diferencias existen, básicamente? ¿Y cómo te sientes tú cantando zarzuela? A mí me gusta mucho cantar zarzuela. No tengo la suerte de cantarlo tanto como me gustaría, pues por circunstancias. La verdad que hace mucho que no canto una zarzuela entera. También porque en España se hace muy poca zarzuela de calidad. Hay muchas compañías de muy bajo coste, digamos, y con una calidad muy bajita, porque tampoco pueden hacer más, la verdad sea dicha. Y luego los grandes teatros no programan zarzuela. ¿Por qué no podría programar zarzuela el Liceo, el Real, más a menudo? Se programan en Teatro de la Zarzuela y luego alguna temporadita pequeña en Oviedo, alguna zarzuela. Yo creo que se debería apostar más por el género lírico español. Y en cuanto a lo que me dices de diferencias, en realidad no hay mucha diferencia, hay que cantarlo todo bien cantado. Pero a mí me parece Porque que es tú para cantar, si vas a hacer me- una Luisa Fernanda o vas a hacer una Taberna del Puerto o vas a hacer una Marina, tienen la misma dificultad que tiene una ópera de Verdi. Es que son dificilísimas de cantar. de todas maneras, pero esto ¿Cuál? tiene algo, un aditivo más, que es que tienes que hablar y tienes que actuar. No tienes que hablar y proyectar, claro. Es muy difícil. Es más difícil todavía, ¿no? Sí, Y la parte actoral sí, y bueno, en fin, todo este tipo. claro.
todo el texto hablado es, para nosotros que no estamos acostumbrados a recitar en público, es más difícil. Te tienes que acostumbrar también y lo tienes que practicar y es muy complicado. Yo recuerdo la primera vez que me puse a hacer zarzuela, yo quería hacer ópera. O sea, porque, o sea, quería estar todo el rato cantando, porque cuando me venía la parte de que tenía que decir un texto, no lo sabía decir. También hay que aprender eso. Ya. Bueno, pues muy bien. Yo creo que hemos hablado de todo un poco, de la situación. ¿Y cómo ves la situación, ya para ir acabando estas los dos últimos puntos? ¿Cómo ves la situación actual? ¿Qué crees que, sin querer ser aquí ni adivinos, ni mucho, ni algo parecido, cómo crees que se van a causar esto de las artes escénicas con lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo actualmente con la cultura? Pues ojalá y la vacuna funcione y empiecen a llegar en el número que deberían y que se pongan las que se tienen que poner lo antes posible, porque si no, el futuro es muy negro. La gente, pues estamos viviendo de los ahorros que pudiéramos tener, muy poca gente está cantando para poder ir tirando y la Creo gran que mayoría... desde aquí podemos decirle a los que y esto no es un mitin político ni es un canal de política, pero yo creo que ellos sí tienen que hacer, indistintamente de cuidar la salud, porque todos estamos en riesgo, no cabe ninguna duda, de que hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Eso es una realidad como un templo, pero yo creo que se están haciendo pocas cosas por la cultura. Indistintamente de no hablar ni de la hostelería, ni vamos a hablar de nuestra parcela, Sí, sí, ¿no? sí. Que somos los primeros que porque al fin y al cabo la hostelería ha tenido se ha podido abrir y tal, y se ha recrudecido, pero la cultura prácticamente cero. Hay que decir que España es uno de los pocos países del mundo donde se está trabajando. Es uno Ya. de los pocos. O sea, en Italia no se trabaja, en Francia no se trabaja muy poquito, un poco en algún teatro en Marsella, en algún teatro del sur, pero la mayor parte de Francia no se trabaja. En Alemania está todo cerrado, en Austria está todo cerrado. Entonces, lo que sí que estamos perdiendo un poco la oportunidad, yo creo, y aquí me voy a mojar, no tengo por qué no mojarme. Yo creo que los directores de los teatros españoles están perdiendo la oportunidad, sobre todo de los dos teatros grandes, de ayudar a los cantantes españoles. Aquí se han hecho 40 o 50 funciones de Traviata entre el Real y el Liceo y había dos cantantes españoles en todos los repartos, me refiero de los papeles principales. Sergio, eso es un tema muy álgido y muy tremendo, que ya un barítono lo dijo y lo expuso en las redes, de cómo se maneja, y no vamos a alargar la entrevista, pero es una realidad, de cómo se manejan las cosas entre agencias y teatros, ¿no? Y aquí nos vamos a mojar. Yo creo que lo políticamente correcto no entra aquí en el sentido de que yo creo que hay muchos cantantes de ópera como tú, con mucho talento, de que están en sus casas a verlas venir porque no se les da oportunidades. Y esto depende, obviamente, de los políticos, pero también depende de las políticas de los teatros, que no cuentan lo que tú dices con cantantes españoles y con el talento español, que es muchísimo. Entonces, desde aquí hacemos un llamado O sea, para... aquí hay teatros que apuestan por los españoles. Ya. O sea, teatros como el Teatro de Bilbao, el Teatro de Las Palmas, el Teatro de Oviedo, están apostando por los cantantes españoles. La Pero los maestranza. dos teatros grandes, que son los que tienen que dar ejemplo, no lo están haciendo. Y han perdido la oportunidad en un año muy difícil para los cantantes españoles de apoyar. Pues yo Porque no me creo, digan que no se podían haber buscado 3 Alfredos, 3 Papá Germón y 3 Violetas en cada teatro y hacer 6 repartos de Traviata con cantantes españoles, porque hasta ahí llegamos, yo creo, vamos. yo creo que después de esto, de que seguramente pasará como todo lo que tiene que pasar, porque ni lo malo ni lo bueno es eterno, me refiero, no se queda para siempre, que el día que esto se normalice, yo creo que va a haber una explosión de cultura y de oportunidades. Yo tengo ese pensamiento, aunque sea un poco, suene un poquito banal, un poquito de ese positivismo. Yo también lo creo. Yo creo que cuando llegue el momento va a haber un cambio y eso depende de nosotros, pero dependen de quienes nos gobiernan, que esperamos que sean conscientes. Bueno, ya para acabar te voy a dar palabras, son unas palabrejas, así que he escogido al azar relacionadas con todo esto que hemos hablado y tú lo defines con una palabra.
con un adjetivo, como quieras. ¿Vale? Ujú. A ver qué tal. Soprano, Mi mujer. barítono. Macmill. Sí, puede ser nombre propio o un adjetivo, Sí, no sí. necesariamente, ¿eh? No, Pero yo me dice barítono, me viene Macmill. Magnil, hombre, estamos de acuerdo. Bajo, Bombardino. Verdi, El más grande. Puccini, El mejor. Otello, Dentro de poco. Wagner, Polonia. Callas, Insuperable. Tebaldi, La voz más bella. del Mónaco, Otello. Corelli, El mejor también. Colón de Buenos Aires, El teatro más bonito del mundo. Scala de Milán, Palabras mayores. Teatro Real, Mi teatro. Mozart, Donde me crié. Mozart, El genio. Sefirelli, Y ahí también me vería genio, pero mm, el revista más grande. ópera contemporánea, ¿El qué? ópera contemporánea. ¿El qué? Yo ya no te pregunto la última porque era dodecafonismo. Eso no sé lo que es. Ópera contemporánea. Bueno, Sergio, de verdad que ha sido un placer inmenso volverte a ver, eso ante todo, de que estés bien, de salud. Un abrazo para tu mujer, para Noelia, que le tengo un gran aprecio, y para tus hijos, y que pronto te volvamos a ver en los escenarios, que ahí estaremos atentos para verte. Pues un abrazo muy grande, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a ti y que lo pases bien. Igualmente. Chao. Gracias a todos y un saludo y nos vemos próximamente. Gracias en Ópera al Aire. Sí.